Vamos entonces a entrar a este texto, como decía el pastor Daniel, un texto precioso, y espero hacerle honor a lo que este texto está diciendo. Es de verdad que tiene mucho contenido, así que esperamos cubrirlo. Estamos en esta serie de Efesios. Para los que no saben, quizás nos visitan por primera vez, por segunda vez, y dice, de nuevo Efesios, ya predicaron Efesios. Es porque estamos viendo todo el libro de Efesios. Y si es que usted no ha adquirido, no ha tenido este libro, este material, ahí el anuncio nuevamente, porque todavía quedan copias. Si usted quiere estudiar más en profundidad el libro de Efesios, ahí lo puede hacer en familia. Tiene algunas historias o catecismo realmente para enseñanza, pero podemos sacar mayor provecho a este estudio si es que podemos estudiarlo en nuestros hogares. Estamos ya en el capítulo 2, hermanos. Y por favor déjenme hacer un pequeño resumen para poder saber por qué llegamos a este punto. Acuérdense que esta es una carta. Pablo le está escribiendo a un grupo de personas con un orden lógico, con un flujo de pensamiento lógico, y nosotros tenemos que entender esto. Hasta el momento hemos visto, hermanos, que el apóstol Pablo se ha esforzado, ha puesto toda su dedicación por mostrar en el primer capítulo todas las riquezas o las bendiciones espirituales que nosotros como hijos de Dios tenemos, bendiciones espirituales que tenemos. Él nos ha escogido, dice Pablo, nos ha predestinado, Él nos ha adoptado, Él nos ha redimido, nos ha dado una herencia, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, y pudiésemos pasar hablando de esto una serie completa acerca de cada uno de estos temas. Todas estas cosas Dios las ha hecho para usted y para mí. Como hijos de Dios tenemos estas riquezas espirituales, bendiciones espirituales directamente del Señor. Pero estas bendiciones espirituales no son para la alabanza de nosotros, sino que es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de nuestro Dios, para decir, Dios, qué increíble eres, qué maravilloso eres, tenemos tanto en ti, tantas riquezas tenemos en Cristo. Luego de eso, luego de esa sección, en el mismo capítulo 1, el apóstol Pablo hace la primera oración registrada en este libro, y Pablo le pide a Dios algo que yo nunca le he pedido a Dios por mi hermano. Pero con esto es increíble. Pablo le pide que los ojos del corazón de estos hermanos sean iluminados. ¿Para qué? Para que lleguen a entender principalmente tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de su herencia? ¿Y cuál es el extraordinario poder de Dios que ahora opera en nosotros? Y ese poder, ese mismo poder que ahora opera en nosotros, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo sentó en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio, y para el contexto de los Efesios, incluso por sobre la diosa Diana o Artemisa. Cristo es excelso sobre todas las cosas. Así que así cierra el capítulo 1 del apóstol Pablo, y luego en el inicio del capítulo 2, que fue la semana pasada, Pablo continúa hablando acerca de este poder que resucitó a Cristo de los muertos, pero que también ese mismo poder nos resucitó a nosotros cuando nosotros nos encontrábamos ¿cómo? Desfallecidos, ahí medio sedientos, ahí casi con las últimas. No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, alejados de Dios, no queríamos saber nada de Él, estábamos muertos, pero Dios, dice el versículo 4. Y estas palabras yo las enmarcaría en mi casa. Pero Dios, y yo espero que usted las subraye en su Biblia. Capítulo 2, versículo 4, pero Dios. Hay un contraste. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Él nos resucitó. Y al resucitarnos, entonces, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo para mostrar su gracia, por la cual hemos sido nosotros salvados por medio de la fe, sin necesidad de obrar. La salvación no es por obras, hermanos. La salvación, aunque sí es por una obra, la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Pero no es por nuestras obras. Pero ahora nosotros, dice Pablo, y cierra esa sección diciendo que sí hacemos obras producto de eso, pero esas obras han sido preparadas de antemano por Dios para que nosotros andemos en esa. Así que todo en la salvación, pero también en nuestro caminar cristiano, es para la gloria de Dios.
La salvación, pero también las obras que podemos hacer ahora como evidencia de que hemos sido resucitados por Cristo. Él nos resucitó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida y Él preparó estas buenas obras para que podamos andar en ellas. Y ahora, dice Pablo, llegamos a esta porción del día de hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y hermano, les pido una última vez que se pongan de pie, por favor, para poder leer este texto. Un texto largo, pero quiero que se queden con esta idea. Y va a aparecer en su pantalla la idea principal, la idea central con la cual quiero exponer el día de hoy. Es la siguiente. El creyente, el cual ha sido salvado por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, no solo ha sido reconciliado con Dios, sino que además es reconciliado en una nueva familia en donde no hay distinción racial, económica, de género, ni ningún otro tipo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos. Voy a leer versículo 11 hasta el 22. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tomen asiento, hermanos, esa es la palabra del Señor. Nuevamente quiero leer la idea central de este pasaje. El creyente, el cual ha sido salvado por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, no solo ha sido reconciliado con Dios, sino que además es reconciliado en una nueva familia en donde no hay distinción racial, económica, de género, ni ningún otro tipo. En primer lugar, Pablo en los versículos 11 y versículo 12 va a exponer una condición antigua, nuestra antigua condición. Pablo inicia esa sección utilizando el conector por tanto, y este por tanto nos debe llevar a la sección anterior, versículos del 1 al 10. ¿Qué es lo que Pablo venía hablando en esta sección? Bueno, ya lo dijimos, que en otro tiempo nosotros estábamos viviendo en las pasiones de nuestra carne, éramos hijos de ira, pero Dios en su gracia nos dio vida y nos resucitó. Por tanto, como Dios ha hecho eso, recuerden esto. Y Pablo ahora pasa a hablarle a un grupo muy específico dentro de la iglesia. Acuérdense, Pablo le está escribiendo a los de Éfeso, pero ahora está haciendo ese objetivo, ese target, ese enfoque mucho más cercano hacia los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos de nacimiento. Y la marca distintiva para saber si es que alguien era judío o no era la marca de la circuncisión. La circuncisión fue una marca externa dada por Dios a Abraham y al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para poder distinguir a este pueblo de las demás naciones. Así que aquella persona que era circuncidada pertenecía ahora al pueblo del pacto de Dios. Pasaban a entrar a este grupo, a este pueblo de pacto de Dios. Pero tanto este rito físico de la circuncisión como la palabra misma de la circuncisión habían llegado a adquirir
una importancia exagerada para el momento en donde Pablo había escrito. Ahora, esta palabra o este pacto era usado por los judíos para burlarse de aquellos que no eran judíos. Y esto ocurría dentro incluso de la iglesia, y por eso Pablo escribe a estos hermanos y le dicen que ustedes son llamados incircuncisos, de una manera despectiva por aquellos de la circuncisión, los judíos. Esta hostilidad entre judíos y gentiles era algo que estaba arraigado en el corazón de ambos pueblos, pero sobre todo de los judíos, porque ellos se creían superiores por ser el pueblo escogido de Dios, y entonces ahora miraban en menos a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Dios. Un teólogo, William Barclay, dijo lo siguiente: el judío, y fíjense esto, está en su pantalla, el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil. Los gentiles, decían, habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Ese era el pensamiento del judío. Dios no solo amaba a Israel entre todas las naciones, Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente traer al mundo un gentil más. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven o de la joven judía. Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte. Imagínense, así de grande era la rivalidad entre estos dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Y esta rivalidad fue formada por el corazón del ser humano, el corazón pecaminoso del ser humano que busca dividirnos. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para estar unidos como seres humanos, pero después de la caída, después del diluvio, nosotros encontramos los orígenes de la división y de la separación entre seres humanos. Y pareciera que Dios entonces contribuyó a esta separación al haber escogido a un pueblo y haber desechado a todo el resto de pueblos. Pero recordemos que Dios le dio la promesa a Abraham de bendecir a todas las naciones, pero los judíos, ¿qué hicieron? Dijeron, esto es mío. Esta bendición es solamente para mí. Y ahí empezaron las divisiones entre estos pueblos. Los judíos cambiaron el privilegio en favoritismo y terminaron entonces por despreciar y hasta detestar a los paganos gentiles, incluso los llamaban perros para denigrarlos. El ejemplo más claro de esto y que nosotros quizás pudiésemos recordar con mayor facilidad es el ejemplo de un profeta, el profeta Jonás, un judío. ¿Se acuerdan de él? De esta serie que hicimos, un judío que no quería ir a predicar a Nínive, a esa ciudad pagana, a esa ciudad de gentiles. ¿Por qué? Porque no quería que Dios los perdonase. Así de grande era entonces el nacionalismo, la discriminación de los judíos hacia los gentiles. A ese grupo en específico entonces Pablo le está escribiendo y Pablo le dice que recuerden 5 cosas elementales y vamos a verlas cada una de ellas. En primer lugar, Pablo le dice a estos gentiles que recuerden que en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo. En el capítulo 1 el apóstol mostró todas las riquezas que nosotros tenemos por estar unidos a Cristo. Y en el comienzo del capítulo 2, Pablo mostró cómo Dios nos ha revivido, exaltado y sentado juntamente con Cristo. Bueno, todas esas cosas antes de Cristo no eran una realidad para los gentiles. Los gentiles no estaban ni en Cristo ni con Cristo, sino que estaban totalmente separados de Él. Ni siquiera los gentiles estaban esperando por Él. Así que Pablo les recuerda a estos hermanos, a estos gentiles, que en el tiempo pasado recuerden que ustedes estaban en una condición desesperada sin Cristo. En segundo lugar, les dice, recuerden que ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Y nuevamente aquí Pablo les recuerda que ellos no pertenecían al pueblo de Israel.
Y por no pertenecer al pueblo de Israel, entonces no tenían ningún derecho, ningún privilegio de conocer a Dios, de conocer sus promesas, de conocer sus pactos, sus leyes, sus mandamientos, su protección divina que Él prometió para su pueblo, su provisión fiel, como sí lo tenía el pueblo de Israel. Así que estos gentiles no tenían o no estaban totalmente separados de Cristo, pero también estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. En tercer lugar, Pablo les dice a estos gentiles que recuerden que eran extraños a los pactos de la promesa. Dios dio muchas promesas, muchos pactos a su pueblo, a Israel, que se fueron cumpliendo con el tiempo. Por ejemplo, la posesión de la tierra, las bendiciones, si es que ellos estaban guardando la ley, la promesa de levantar sacerdotes y reyes, pero sin duda la más importante de todas, el nacimiento de que un Mesías iba a venir a salvar a la nación. Como gentiles entonces, ellos no tenían ninguna de estas promesas y por ende ellos ni siquiera estaban esperando por el Mesías. Porque los gentiles no tenían ninguna de estas promesas, ni sabían que un Mesías iba a venir a salvarles. Así que en ese sentido, dice Pablo, ellos eran extraños a los pactos de la promesa. En cuarto lugar, Pablo le dice a estos gentiles, recuerden que ustedes estaban sin esperanza. Y claro que sí, ya que ellos no tenían ninguna promesa para poder alentar sus corazones. Hay un escritor griego, Teócrito, que murió en el 260 a.C. y escribió lo siguiente: la esperanza es para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Y sin duda que estos gentiles no tenían ninguna esperanza para poder vivir, ya que la muerte les iba a llegar de todas maneras y ninguno de todos sus dioses que ellos habían inventado les daba esperanza alguna después de la muerte. Y en quinto lugar, hermanos, Pablo le dice a estos gentiles, recuerden que estaban sin Dios en el mundo. Como dije anteriormente, hermanos, los gentiles se llenaron de dioses, de ídolos, en los cuales intentaron poner su confianza para este mundo y el venidero, para la eternidad. Pero todos esos dioses eran falsos. Así que los gentiles se encontraban desamparados y se encontraban sin Dios en este mundo. Y déjenme hacer una pausa aquí. Déjenme detenerme por unos minutos acá, porque acabamos de leer la triste condición en la cual se encontraban estos gentiles. Y a menos que aquí haya un judío entre medio de nosotros, esa también era la realidad de cada uno de nosotros como gentiles. Quizás tú el día de hoy te sentiste identificado con esta realidad. Quizás vienes a la iglesia, pero te sientes alejado de Cristo. Quizás viniste a este país no buscando la ciudadanía de Israel, pero sí la de este país, algo que te dé estabilidad. Quizás tocaste fondo en tu vida y te sientes sin promesa y sin esperanza alguna. Quizás tú llegaste a este lugar pensando que Dios está muy lejos de ti o que quizás Dios ya se olvidó de mí. Pero ¿sabes? Esta era la condición de cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí. Todos nosotros venimos de ese mismo lugar. Sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, sin ciudadanía, sin nada, sin ninguna esperanza. Y si tú te detienes a ver la realidad de la sociedad que nos rodea, tú puedes ver que hay desesperanza, tú puedes ver que hay falta de Dios en los corazones de las personas, tú puedes ver el intento del ser humano por llenar su vida de cosas de este mundo que lo satisfagan y que lo hagan sentir valioso. Dios es falso, dinero, estatus, sexo, alcohol, relaciones, pero al final del día, nada de eso satisface el corazón del ser humano. Y si le preguntas a las personas qué esperan después de esta vida, la respuesta sigue siendo la misma. No hay ninguna esperanza después de la muerte. ¿Quién sabe? A ver qué pasa después. Amigo mío que estás escuchando esto, estar sin esperanza y sin Dios en este mundo es lo más terrible que le pueda ocurrir a una persona. Y espero que si esa es tu condición, si así tú has llegado el día de hoy,
no te vayas de este lugar sin antes poder escuchar lo que viene, porque esto va a cambiar tu vida. Hay una paz que viene de Cristo y que nos reconcilia. Fíjense el versículo 13. Pero ahora, y aquí hay otro pero, estos peros de Pablo son increíbles, nos sorprenden y nos maravillan. Pero ahora, en Cristo Jesús, verso 13, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Los que una vez estuvimos lejos de Dios y de su pueblo, hemos sido acercados a Dios y a su pueblo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Aquellos que nos encontrábamos sin ninguna esperanza, separados de Cristo, sin ciudadanía, sin promesas y sin Dios en este mundo, ahora hemos sido acercados gracias a la preciosa sangre de Cristo que Él derramó en la cruz por ti y por mí. Amigo mío, déjame decirte que sí hay esperanza. Si el día de hoy vienes sin ninguna esperanza, yo te digo que sí hay esperanza. Si piensas que ya tocaste fondo y no tienes ninguna razón para poder vivir, déjame decirte que sí hay esperanza. Y esa esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz por ti, para que el día de hoy tú puedas ser resucitado de entre los muertos y ser acercado a Él. Así que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Quizás tú has intentado de todo, pero nada te ha resultado. Déjame decirte que si hay esperanza en Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados hoy mismo y síguele. Porque Él va a salvar tu vida de este mundo que se cae a pedazos sin ninguna esperanza. Pero en Cristo hay esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? Fíjense en el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Jesucristo mismo ha venido a este mundo a traer paz para un mundo que no tenía ninguna esperanza alguna. ¿Y cómo hizo esto? En primer lugar, dice Pablo, Cristo trajo la paz que ninguna otra persona pudo haber hecho. Una paz impensable, la paz entre los judíos y los gentiles. Versículo 14 y 15 dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Jesucristo hizo lo que era impensado para todos, unir a los judíos con los gentiles. Pablo hace referencia acá a una pared que separaba a estos dos grupos de personas. Y muy probablemente Pablo haya tenido en mente una división literal que separaba el atrio de los gentiles con el de los judíos en el santuario. Y entre estos dos lugares físicos, literales en el atrio, había un cartel que decía lo siguiente, fíjense, ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. Esa barrera física ilustraba la hostilidad y el odio que separaban a estos dos grupos. Pero Pablo dice que de una manera figurada, Cristo derribó esa pared que los separaba y ahora hizo de ambos pueblos uno solo. Imagínense, hermano, imagínense, aquellos que no se podían ni saludar, aquellos que no se podían ni ver, no se podían ayudar, ni mucho menos podían casarse entre ellos, ahora estaban unidos en un mismo pueblo. Y no solamente en un mismo pueblo, sino que también estaban unidos en un mismo hombre. Ambos grupos forman un nuevo hombre. Y ahora estos hombres serían llamados cristianos y dejarían en segundo plano sus diferencias raciales. Pero esta paz no solamente se limitaba a lo racial, sino que el mismo Pablo en otros pasajes nos amplía esta idea y nos dice también que esta paz abarcaba las distinciones sociales y de sexo. Fíjese en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dice, en esta renovación
Ya no hay distinción entre ¿quién? Entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hermano, al momento de llegar a los pies de Cristo, las diferencias culturales, sociales, raciales, de género, económica y cualquier otra barrera que se puede levantar entre cualquier grupo se acaban, se terminan. En la iglesia de Jesucristo ya no es más un judío que un gentil, ya no es más un rico que un esclavo, ya no es más un hombre que una mujer, porque todos y cada uno de ellos han sido comprados por el mismo precio, que es la sangre de Jesucristo. Ya no hay distinción. Ya no hay distinción, hermanos. Y esto es lo que el mundo dice, entre comillas, que está buscando por largos años. Igualdad y equidad para todos. Pero lo cierto es que en el corazón del hombre se anida el orgullo, el egoísmo y el pecado. Así que cada quien vela por su propio interés. Pero en Cristo nosotros tenemos paz y tenemos una unidad verdadera. Cristo ha hecho posible la reconciliación de grupos que jamás pudieran haber sido reconciliados. Y su iglesia ahora debe reflejar eso mismo hacia las naciones. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para levantar el muro de separación que Cristo quitó con su muerte? ¿Quiénes somos nosotros para volver a levantar el muro de separación que Cristo quitó con su muerte? ¿Por qué nos creemos con el derecho de mirar en menos a aquel que no se viste como yo, que no come como yo, que no habla como yo, que no es de mi mismo país, que no tiene mi mismo nivel de educación, etcétera, etcétera? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos creemos? Si Cristo vino a este mundo a quitar esa pared y nosotros volvemos a levantarla entre nosotros. Y hermanos, esto no es un evangelio social. No es que ahora el pastor se volvió woke y ahora está defendiendo a las minorías. No es esto. Sino que el evangelio de Jesucristo es el evangelio de Jesucristo que ahora nos dice que a los pies de la cruz el terreno es parejo para todos. Ya no hay ni judío ni gentil, uno más grande, uno más bajo que otro. Todos estamos en el mismo terrenos. Somos pecadores necesitados de un Salvador que puede transformar cada área de nuestras vidas. Y esto no quiere decir, hermanos, que los datos de diferenciación humana han desaparecido. En otras palabras, los varones siguen siendo varones, las mujeres siguen siendo mujeres. Estamos bajo el paraguas del Evangelio, nos amoldamos a lo que la palabra de Dios dice. Los judíos siguen siendo judíos y los gentiles, gentiles. Usted sigue siendo venezolano, mexicano, peruano, salvadoreño, del país que usted sea. Pero ahora, eso que antes lo definía, que antes usted levantaba con orgullo, pasa a ser en segundo plano. Porque ahora usted es un hijo de Dios. Su nueva identidad es como hijo de Dios, como cristiano. Así que no podemos levantar nuevamente las barreras entre nosotros. Recuerde esto, hermanos. Cada vez que usted mire menos a un hermano, sea cual sea la razón, porque yo soy de este país, porque mi país se come de esta manera, porque así nos vestimos, así hablamos y somos los mejores del mundo, cada vez que usted levante una barrera con su hermano, piense en que está levantando un muro que al Hijo de Dios le costó la vida derribar. Y al escuchar esto, hermanos, rápidamente, porque nos conocemos, porque me conozco, nosotros nos vamos rápido al lado de la víctima. Porque sí, es cierto, en este país quizá usted haya sufrido discriminación. Le han mirado en menos por ser de un país diferente, por ser latino o lo que sea. Pero examine bien su corazón y se va a dar cuenta que nosotros hacemos lo mismo con otras personas. Y lo peor de todo es que eso también ocurre dentro de la iglesia. Así que no corra tan rápido al papel de víctima, sino que examine su corazón y pidámosle perdón al Señor por levantar muros, barreras entre nosotros, los cuales Cristo mismo derribó con su muerte.
Cristo, por medio de su sacrificio, trajo la paz entre estos dos pueblos. Pero además, nos reconcilió entre ellos mismos y nos reconcilió con Dios. Hizo de los dos pueblos uno nuevo, y ahora este pueblo, este nuevo ser humano, los reconcilia con Dios. Fíjense el versículo 16 al 18. Dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Cristo, con su sacrificio, no solamente logró que los judíos y los gentiles ahora sean uno, sino que también ahora logró reconciliar a los hombres con Dios. El comentarista escocés John Eadie escribió: la cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre el hombre y Dios. Su muerte fue la muerte de esa animosidad. La muerte de la muerte. La cruz es la respuesta de Dios a los judaizantes. Es la respuesta de Dios a la discriminación racial, a la segregación, al sectarismo, a las guerras y a todas las demás causas y resultados de conflictos humanos. Cristo nos ha unido como un pueblo, nos ha reconciliado con judíos y gentiles, pero también nos ha reconciliado con Él mismo. Y ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos una entrada al Padre a través del Espíritu. Es maravilloso, hermanos. ¿No les sorprende esto? Es increíble la obra que el Señor hace en su iglesia. ¿Cuánto más entonces debemos ayudar a la unidad de la iglesia cuando entendemos que mi hermano ha sido reconciliado con Dios? Somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. No es un cliché. Es porque somos la misma familia. Y debemos mantener la unidad dentro de la familia. Hasta aquí Pablo nos ha mostrado nuestra antigua condición como gentiles, ajenos a todas estas cosas, pero ahora en Cristo nosotros podemos disfrutar porque nos ha reconciliado como un solo pueblo y nos ha reconciliado con Dios mismo. Pero fíjense por último, en estos últimos versículos 19 al 22, Pablo nos va a mostrar cuál es ahora nuestra nueva condición. Sigan conmigo el versículo 19. Así pues, como conclusión, cerrando todo esto, dice Pablo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que ahora son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, a modo de resumen, cierra con estas palabras que nos dejan ver el resultado de la paz que Cristo ha traído a este mundo. Y el resultado es el siguiente: que ustedes, los gentiles, ya no son lo que eran, extraños y extranjeros, sino que ahora su condición ha cambiado drásticamente. Ustedes que antes no tenían identidad, no tenían pueblo, no tenían Dios, estaban sin ninguna esperanza, ahora pertenecen. Ahora pertenecen de una manera que nunca lo habían hecho. Antes eran refugiados, ahora finalmente tienen un hogar. Y Pablo usa 3 figuras para mostrar esto, y es increíble lo que Pablo hace acá. Habla de 3 cosas: el reino, la familia y el templo de Dios. Fíjense. En primer lugar, estos gentiles que ya no tenían nada, pero ahora en Cristo han sido unidos a los judíos, el mismo pueblo, la misma nación, y han sido reconciliados con Dios, ahora ustedes pasan a pertenecer al reino de Dios. Pablo habla de que ahora ellos son conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. En el versículo 12, los gentiles eran extranjeros. No tenían ciudadanía, pero ahora pasaron a tener o a ser conciudadanos de los santos. Ya no son más extranjeros ni tampoco ciudadanos de una segunda categoría, sino que ahora pertenecen legalmente al reino de Dios, en donde Dios mismo es su rey. Pertenecemos a la misma nación, al mismo reino, y estamos bajo el gobierno de nuestro rey,
de nuestro Dios. En segundo lugar, Pablo le dice a estos gentiles: ahora ustedes han pasado a pertenecer a la familia de Dios. No solamente al reino de Dios, sino que más cercano, a la familia de Dios. No solo los gentiles pasamos a ser conciudadanos del reino de Dios, sino que más íntimamente ahora somos miembros de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y hemos sido adoptados en su familia. Ahora entre nosotros somos hermanos con aquellos que antes eran nuestros enemigos. Así que las diferencias de cualquier tipo desaparecen porque ahora somos una misma familia. Y por eso nos llamamos hermanos, que expresa esta relación estrecha de afecto, cuidado y ayuda entre nosotros. Somos de la misma familia. Somos hermanos en la fe. Y en tercer lugar, Pablo usa el ejemplo del templo. Ahora en Cristo, los gentiles estamos en el mismo reino, estamos en la misma familia y somos parte del mismo templo junto con los judíos. Y este templo, dice Pablo, tiene un fundamento. Nada es más importante para un edificio que tener un fundamento sólido y estable. El fundamento de este edificio son los apóstoles y profetas que el Señor levantó de una manera única y exclusiva para dar inicio a su iglesia. Ellos cumplieron su función hasta que ya el canon de las Escrituras estuviera completo, y luego de eso ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, porque ya tenemos la palabra inspirada. El canon se cerró, los 66 libros ya están cerrados, así que ya no tenemos necesidad de nueva revelación. Pero el fundamento de la iglesia, donde se edificó este edificio, fueron los apóstoles y profetas que el Señor levantó en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahora este templo también tiene una piedra angular. La piedra del ángulo era la parte más importante de la estructura de las edificaciones antiguas. Debía tener la resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella. Y era indispensable que se colocara con precisión porque todas las demás partes de la estructura se orientaban hacia ella. La piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo el edificio. ¿Y saben quién es esa piedra angular? Jesucristo. Jesucristo es esa piedra angular que mantiene a todo el templo unido a este templo que va creciendo. En Jesucristo estamos sobre él, edificados sobre esta piedra angular. Y por último, este templo tiene piedras más pequeñitas, algunas que parecen ser insignificantes, pero con todo constituyen el templo de Dios. Estas piedras pequeñas tienen un lugar único y una función especial. Cada una de estas piedras, aunque diferentes las unas de las otras, componen el templo del Señor. Y por ende, escuche esto, cada piedra es importante. Estas piedras no se disgustan si a una la ponen en un lugar y a otra en otro, porque saben que en conjunto cada una es importante para la edificación y unión del edificio. Y además, confían en que el gran constructor las está colocando donde Él mejor sabe que funcionarán. Estas piedras a veces se lastiman entre ellas, pero saben que no se pueden mover de su posición, porque si lo hicieran, destruirían y dañarían a todo el edificio. Así que deciden trabajar juntas para limar sus diferencias y así poder calzar de una mejor manera. Estas piedras están felices de pertenecer a este templo, porque recuerdan su pasado. Recuerdan que antes no pertenecían a este majestuoso edificio, sino que simplemente eran piedras en el camino, las cuales eran pisoteadas y pateadas por las personas. Como piedras del camino no tenían ninguna esperanza, pero ahora pertenecen al edificio más majestuoso de la ciudad. Estas piedras están asombradas. ¿Por qué? Porque el gran constructor unió piedras que jamás nadie pensó que podría trabajar juntas, pero ahora miran maravillados cómo todos unidos edifican un templo maravilloso. Estas piedras están sumamente agradecidas,
porque el gran constructor les ha dado una nueva identidad y ahora son llamadas no solo piedras, son llamadas templo santo del Señor. Estas piedras más pequeñas somos nosotros, quienes componemos la morada de Dios. Un templo que tiene una característica diferente a cualquier otro edificio. Es un templo que va creciendo y que día a día va recibiendo a más personas que llegan a los pies de Cristo y se unen como piedras vivas al templo de Dios. Y nuestra labor como piedras es recibirlas en la familia de Dios. La belleza de este templo, como cualquier otro edificio, trae gloria no a las pequeñas piedras que están puestas una sobre la otra, sino que en su totalidad muestran la gloria y la sabiduría del gran constructor de esta obra, nuestro Dios soberano. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, por tu gracia hemos sido salvados. Por tu gracia pertenecemos ahora a la familia de Dios. Por tu gracia, Señor, y no por nosotros, no por nuestras obras, tú nos has dado vida y nos has unido, nos has hecho uno en Cristo. Y ahora somos parte del templo de Dios. Somos estas piedras que se van edificando para que el templo brille y muestre la gloria del gran constructor, de nuestro gran Dios. Porque ese es tu plan, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar como iglesia en la unidad. Porque cada una de estas piedras es importante para la unidad de la iglesia. No hay piedra más importante que otra, solamente la piedra angular, que es Jesucristo. Después de eso, cada uno de nosotros es importante para la edificación de este edificio. Señor, permite que nosotros seamos esas piedras que reciban a otras piedras y que podamos juntos edificarnos unos a otros. Y Señor, si hay barreras entre nosotros, ayúdanos a recordar que esa barrera Cristo la derribó con su muerte. ¿Y quiénes somos nosotros ahora para poder levantar nuevamente ese muro? Así que perdónanos, Señor, si es que los hemos hecho, pero ayúdanos a trabajar en amor para poder restaurar nuestras relaciones unos con otros. Es importante porque el edificio en su conjunto debe estar bien para poder crecer, para poder dar gloria al gran constructor, a nuestro gran Dios. Ayúdanos, Señor, en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.